Abran sus Biblias, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Daniel, capítulo 8. Vamos a Daniel, capítulo 8. Y vamos no vamos a leerlo todo. Vamos a leer solamente unos versículos porque es mucho, el capítulo 8. Pero vamos a Daniel, capítulo 8. Y vamos a leer, mis hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 12. Daniel 8, 1 al 12. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2. En el 12 nos unimos. ¿Ya están allí? Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Todos vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todos el 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, ayúdame a predicar esta noche. Señor, ayúdame a ser de bendición, a ser claro a tu iglesia. Ayúdame a compartir tu palabra fielmente y partirla como debe de ser partida para enseñar la verdad. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche tenemos un estudio bíblico porque es difícil predicar un capítulo como este. Así que me voy a enfocar mucho en enseñar este capítulo 8 de Daniel. Y Daniel capítulo 8 es un microscopio que se enfoca entre el segundo y el tercer reino que se vieron en la visión que tuvo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que tuvo una visión de una imagen? ¿Sí recuerdan? La cabeza era de oro, que era ¿quién? Babilonia. Y luego después después de la cabeza que era Babilonia, tenemos la parte del pecho que era Medo-Persia, y después la parte de aquí abajo que era Grecia, y después las piernas y los pies que eran de hierro, y al final los pies con barro, que era el imperio romano revivido. Pero tenemos los 4 imperios, tenemos Babilonia, tenemos Medo-Persia, tenemos Grecia y Roma. Son los 4 imperios. Este capítulo 8 es un estudio como láser, como microscópico de los reinos 3 y 4. Esto es del reino medo-persa y del reino griego. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor? Bueno, porque
Estos capítulos, si usted lee los capítulos del 6 hasta el 11 de Daniel, estos capítulos hablan proféticamente de lo que va a pasar con el pueblo de Israel y cómo los gentiles toman control del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ya no está reinando sobre todos los demás reinos o todos los demás países, como lo hizo con, por ejemplo, como lo hizo con Salomón, cuando el reino estaba, o con el rey David. Después perdieron y fueron perdiendo fuerza hasta que finalmente se fueron cautivos a Babilonia. Y desde entonces no ha sido lo mismo hasta que el reino se ha restaurado en el tiempo del milenio. Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí, hermanos? Ok, bueno, ahora vemos que durante este tiempo de la cautividad de Jerusalén, de Israel, hasta que se restaure el reino, va a haber 4 grandes reinos, 4 imperios que van a tener poder, van a tener influencia, van a estar controlando al pueblo del Señor. Y el primero fue Babilonia, el segundo es Medo-Persia, el tercero es Grecia y el cuarto es Roma. Y el imperio romano revivido, que es el que va a estar en tiempos de la segunda venida de Cristo con el anticristo. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a ver lo que está diciendo la Escritura. Vamos al libro de Daniel capítulo 8. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Pregunta a mi clase: ¿en qué capítulo fue la visión anterior de Daniel? ¿En qué capítulo Daniel tuvo la visión o la primera visión? 7. Capítulo 7. Capítulo 7 fue la primera visión de Daniel, capítulo 8 es la segunda visión. ¿Cuántos años hay entre una visión y otra visión? Ahí lo dice en el tercer año, y la primera visión fue en el primer año. Entonces vemos que hay 2 años de distancia entre visión y visión. Ahora, entonces Daniel tiene una segunda visión que es diferente, porque en la visión anterior, Daniel, es muy interesante, pero Daniel tiene una visión donde él está viendo animales, ve diferentes animales, ve un león alado, ve un oso, ve un leopardo y ve una gran bestia. Ese es el capítulo 7. En el capítulo 8, Daniel ve no solamente animales, pero también ve naciones. Entonces es una visión diferente, pero en el capítulo 8 no es en los 4 reinos, pero se concentra en el segundo y tercer reino, que es el reino de Medo-Persia y el reino griego. ¿Okay? Entonces esta es la visión, versículo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vio Daniel? Él vio un carnero. Bueno, es muy interesante, hermanos, pero aquí el carnero es el reino medo-persa, que en el capítulo 7 es el oso. ¿Okay? Entonces vemos que siguen siendo animales, pero son diferentes animales. Entonces el capítulo 7 habla del oso, el capítulo 8 habla del carnero. Y note lo que dice del carnero. Dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vemos el primer cuerno era el reino Medo, de los medos, y el segundo cuerno es el reino persa. El reino persa tuvo más apogeo, más brillantez que el reino medo. Entonces, por eso es que había 2 cuernos, que es Medo-Persia, pero uno de los cuernos era más alto, que es el imperio persa, y dice, y el más alto creció después. Y note lo que dice del imperio medo-persa, versículo 4, vi que el carnero,
hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto es, este imperio estaba avanzando estrepitosamente. Este imperio, dice, avanzó al poniente, esto es donde se pone el sol, que es el occidente, al norte y al sur. Tuvo mucho apogeo, tuvo bastante conquista el imperio medo-persa. Dice, y ninguna bestia podía parar delante de él. Esto es, era un imperio poderosísimo a quien nadie le podía hacer frente. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora, voy a tratar, hermanos, de meter aplicación entre versículos, porque como le dije, este capítulo es un capítulo histórico, profético, pero también es un capítulo que podemos aprender de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios? Lo que aprendemos de Dios aquí en estos versículos es que Dios usa a imperios. Dios usa a imperios, Dios usa a reyes. Vimos cómo Dios usó a Nabucodonosor. ¿Recuerdan, hermanos? Cómo Dios usó a Nabucodonosor para exaltar a Dios, reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, pero después viene el imperio medo-persa con Darío y Ciro. Y ustedes recuerdan, hermanos, estos reyes son los que Dios usó para que el pueblo de Israel regresara a la tierra, otra vez a la tierra de Jerusalén, y con Zorobabel reedificaran el templo, y con Nehemías reedificaran los muros, y otra vez volvieran a tener su templo y a tener sacrificios. Entonces, no solamente esto es un capítulo de historia y de profecía, pero es un capítulo donde vemos cómo Dios usa a las naciones, hermanos. Dios usa a las naciones, Dios usa a los reyes. Y Dios mueve sus corazones para hacer lo que Él quiere hacer, porque Dios tiene un plan maestro. Yo no dudo en ningún momento que este país donde vivimos es un país que en el plan de Dios y en la mente de Dios, Dios quiso usar y Dios quiere usar para engrandecer el reino de Dios. Y Dios lo ha usado grandemente, hermanos. Usted, si se pone a estudiar de este país, es el país donde han salido más misioneros, donde ha habido una explosión de evangelismo, donde este país empezó con raíces cristianas. Y hermano, ha habido gran impacto en el resto del mundo, porque Dios escogió este país. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a estar Dios usando este país? No lo sabemos. Pero vemos cómo Dios cambia de reinos, cómo Dios cambia de países conforme a su plan. Aquí fue el imperio medo-persa, Dios lo usó grandemente, y este imperio conquistó y nadie lo podía parar. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho tenía un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, es interesante. Me pasé horas literalmente estudiando, hermanos, leyendo, estudiando, viendo comentarios, estudiando mi Biblia. Y es interesante ver, mientras yo consideraba esto, ya que un macho cabrío, el carnero representa a Medo-Persia, y de hecho dijo un hombre, creo que se llamó Constantino, que el rey medo-persa llevaba un tipo sombrero con la forma de un carnero, que es como las camionetas Dodge, ¿verdad? Un Ram, y ese era su sombrero que él llevaba cuando iba a conquistar. Pero después llegó otro imperio y era un macho cabrío. Esto es una cabra, pero macho. Y dice que este macho cabrío venía del lado del poniente, esto es del lado donde se pone el sol, el occidente, sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Esto es, venía muy rápido, venía como decimos en inglés, I'm flying low, venimos manejando, pero como si veníamos volando bajo, ¿verdad? Y así venía este conquistador. ¿Alguien sabe cómo se llamó el conquistador del imperio griego? Alejandro Magno.
Alejandro Magno tuvo un padre que fue el que empezó con su imperio, pero Alejandro Magno fue el que le dio forma y poder a este imperio. Y Alejandro Magno, dice la palabra de Dios, que él, hermanos, estaba conquistando rápidamente, muy rápido, tan rápido que él avanzaba tan rápido sin tocar tierra. Esto es estrepitosamente, rápidamente él estaba conquistando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos que se llamó Alejandro Magno. Ese era el cuerno. Recuerde que el cuerno habla de autoridad, el cuerno habla de poder y habla de un gobernante también. Entonces, este cuerno notable entre sus ojos era Alejandro Magno. Alejandro Magno, hermanos, llegó al punto donde él dijo: no puede ser, ya no hay más tierra que conquistar. Tenía 32 años de edad Alejandro Magno, cuando había conquistado el mundo conocido. Y usted lee, hermanos, esta historia y esto, cuando usted va a colegio bíblico, instituto bíblico, lo hacen leer un montón de cosas que no lo voy a hacer leer, pero cuando usted habla de todas estas historias, datos históricos, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido. Él llegó al punto donde se frustró que no había más que conquistar, pero Alejandro Magno murió joven. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto en la ribera del río, que es Medo-Persia, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, Medo-Persa. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, después dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Esto es el imperio griego con Alejandro Magno. Pero note lo que dice la Biblia: pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Quién es el gran cuerno? Alejandro Magno. Estando en su gran fuerza, este gran cuerno fue quebrado. Esto es, Alejandro Magno murió a la edad de 32 años. Hermanos, es la mayor fuerza de un ser humano, de un varón, 30 años. Por eso Cristo empezó su ministerio a la edad de 30 años, a la edad de 33, en su flor. Él murió por nosotros. Alejandro Magno tenía 32 años cuando él murió de malaria con una complicación de alcoholismo. Y esto es, por eso, fíjese, ahora, como le dije, le voy a dar aplicaciones entre versículos. Y la aplicación es que Dios aún predijo estos detalles. Recuerde esto, hermanos, fue predicho cientos de años antes que sucediera. Esta es una visión que Daniel tuvo. No es el periódico del siguiente día, o no es el libro de historia que se escribió 100 años después de lo que pasó. No, esto es una visión que Daniel tiene años, cientos de años antes de que esto pase. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Que Dios tiene cuidado de los detalles, hermanos. Dios, cuando nos da profecía, Él nos da detalles tras detalles importantes, como por ejemplo, Cristo iba a nacer en Belén. Pero no dijo Cristo en Belén, pero dijo Dios en Belén de Judea, porque había 2 Belén. Belén la grande, Belén la chica, la de Judea. Y Cristo nos da detalles que Él iba a nacer de una virgen, y etcétera, y Él sería Galileo. ¿Y por qué de Galileo? Porque hubo un censo y tuvieron que moverse, etcétera. Entonces vemos que cuando entendemos y aprendemos de Dios, Dios nos da detalles en la profecía para que aprendamos más de Él y confiemos en Él, hermanos. Yo estaba pensando: Dios, este pasaje es difícil, ¿cómo lo voy a aplicar a la iglesia? Y venía yo manejando y me dijo Dios, bueno, no me habla con voz, pero me da pensamientos, y me dijo: pues diles que mi profecía es confiable. Mi profecía es confiable. Mi palabra es confiable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos confiar en la palabra de Dios, hermanos. Se cumple al pie de la letra. Tilde, una J, no pasarán, es lo que dice literalmente en el griego. Bueno, y vemos después que este cuerno fue quebrado, que fue
en su mayor fuerza, Alejandro Magno, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos notables, es muy interesante, fueron los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Él tenía 4 generales. Estudié en inglés, no, perdónenme si lo traduzco mal, pero el primero era Ptolomeo, el segundo era Casandro, el siguiente era Lismarcus y Seleucus. Eran los nombres de los 4 generales que tuvo Alejandro Magno, y él dividió su reino entre estos 4 generales. ¿Por qué? Porque no tuvo hijos. Él murió sin hijos. No pudo darle el reino a su hijo. Entonces él le dio el reino a los 4 generales. Y es por eso que dice la Biblia, fíjese lo que dice la Biblia, dice, y aquel cuerno fue quebrado, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, hermanos, es importante que usted y yo aprendamos de la Biblia a interpretarla. Estaba yo leyendo otro libro, y en este otro libro me llamó la atención lo que dice aquí. Dice, bueno, no digo denominación porque se está grabando, no quiero ofender a nadie, pero esta denominación, ellos interpretando estos pasajes dijeron que el mundo, que Cristo iba a regresar en el año 1844. ¿Por qué? Porque espiritualizan los pasajes. ¿Y cómo es que pueden llegar a tal espiritualización? Muy sencillo, porque no están entendiendo que la palabra de Dios fue revelada y fue dada en un marco histórico, cronológico de tiempo. Entonces tenemos que ver que aquí el cuerno mayor, pues no es Cristo, pues que el cuerno mayor era ser Cristo, y empezar a interpretar cosas. No, hermanos, vemos que hay una cronología, hay una historia, aún secular, que tenemos que considerar para que todo embone perfectamente. La Biblia, hermanos, no se contradice. La Biblia es sin error, es un libro inherente, por lo tanto tenemos que estudiarla bien para interpretarla correctamente, no espiritualizarla, no sacar verdades fuera de contexto, que son pues mentiras o falsas enseñanzas. Vemos que estos 4 generales salieron y fueron los que quedaron con el reino de Grecia. Y versículo 9, fíjese, es muy interesante. Y de uno de ellos, de uno de estos cuernos, que eran 4 generales, uno de los generales, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, hermanos, eso es muy interesante porque cuando vemos este cuerno pequeño, y hemos leído ya Daniel 2, Daniel 7, ¿a quién le recuerda el cuerno pequeño? Al anticristo, exactamente, correctamente contestado. Y el cuerno pequeño en capítulo 7 sí es el anticristo. Pero aquí, hermanos, literalmente no es el anticristo. Pero, fíjese, le voy a dar una enseñanza muy interesante. Cuando estudiamos hermenéutica en el Instituto Bíblico, vimos que cuando interpretamos la profecía, hay 2 leyes para interpretar: la ley de la perspectiva y la ley del paréntesis. En la ley de la perspectiva y del paréntesis se contemplan acontecimientos al horizonte en la profecía bíblica. Es como un panorama que estamos viendo, pero el espectador solamente ve de lejos, el espectador ve algo que está lejano, acontecimientos separados por el tiempo, y parecen proféticamente ser secuenciales, pero no lo son. A veces parece que está hablando de la misma persona, pero no lo es. Y aquí vemos que, aunque este cuerno pequeño, hermanos, se refiere en cuanto a la historia, históricamente, este cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epifanés. Esa es la definición de quién es este cuerno pequeño, Antíoco Epifanés. Proféticamente podemos también decir que tiene que ver con el anticristo también. Ahora, pastor, explíqueme más. Qué bueno que me pidió. Vamos a Isaías 14. Le voy a explicar más para que vea cómo funciona esto. Ahí en Isaías 14 podemos ver cómo funciona esto en el asunto de la profecía. Y eso es una lección de hermenéutica, hermanos, para interpretar correctamente, especialmente profecía. Aquí en Isaías 14
Note lo que dice Isaías capítulo 14. Dice, ¿dónde está, hermanos? Perdónenme. Versículo 10, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Antes de eso está hablando del rey. ¿Dónde está el rey? Sí. Versículo 4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, etc. Está hablando del rey, pero después en el versículo sigue adelante y está hablando, hermanos, de Satanás, de Lucifer. Versículo 12: cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Y cambia de un rey temporal al anticristo o al mismo Satanás, que es que cayó del cielo. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en tu monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres del sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Y sigue hablando, hermanos. Y bueno, aquí podemos ver cómo está hablando de un rey físico, pero al mismo tiempo hablando de Satanás, que es el lucero, que está hablando del hijo de la mañana, que se quiso ser igual a Dios. Y es un ejemplo de lo que está pasando en este pasaje, hermanos. Vamos a Daniel capítulo 9 otra vez, por favor. En Daniel 9 dice la palabra de Dios, versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño, como les estábamos viendo, se llamó Antíoco Epifanes. Y dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno, aquí podemos ver que este rey lo describe la Biblia, versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido de enigmas, que aquí está hablando de Antíoco Epifanes, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Déjeme hablarle de la historia de este rey. Este rey fue Antíoco Epifanes. Él llegó al poder después de asesinar a su hermano en el año 175 a.C. Él derrotó a Ptolomeo VI de Egipto y se promulgó rey de Egipto del sur. Y al regreso de su conquista de Egipto surgieron problemas en Jerusalén, y Antíoco se dirigió a la tierra gloriosa, que es Jerusalén, como podemos ver en Daniel 8:9, que ya lo leímos, y Daniel 11:16 y 11:41. Él llegó a Jerusalén
y él venía enojado porque en ese tiempo ya estaba por pasar del reino griego al reino romano. Estaba estudiando lo que sucedió en este regreso de Egipto, cuando Antíoco Epifanes regresaba de Egipto. Algo muy triste. Él, en su ira, porque los romanos lo repelieron de Egipto y tuvo que dejar Egipto, tuvo que abandonar esa posición de Egipto. Él regresó en su enojo, y él llegó a Jerusalén y él mató a 40,000 personas, y otros 40,000 fueron dados como esclavos. Y él trajo la adoración a dioses griegos como el dios Júpiter, que es Zeus, y prohibió la observación de las festividades, de las fiestas solemnes, y también la observación del sábado, y los sacrificios diarios fueron parados por Antíoco Epifanes. Entonces, entendiendo esto, podemos ver, hermanos, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano, ¿cuánto ha sufrido el pueblo de Israel? ¿Cuánto han sufrido? Eso sucedió en el año 164 antes de Cristo. Estaban sufriendo por los gentiles, pero también sabemos que es por su desobediencia al Señor. Versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2,300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si usted hace una división de 2,300 tardes y mañanas, son como 6 años, hermanos. Eso es por 6 años, no hubo sacrificios diarios en el templo. El templo fue profanado y ellos estuvieron forzados a adorar ídolos y a no celebrar sus fiestas solemnes, ni el día de reposo, ni ninguna otra cosa que los identificaba como judíos. Versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Fíjese aquí, ¿quién es Gabriel, hermanos? Es el arcángel. Gabriel es el arcángel, y le dice Dios a Gabriel: ve con Daniel y enséñale la visión, interpreta la visión. ¿Qué aprendemos de Dios, hermanos? Aprendemos de Dios que Él se interesa en sus siervos. Dios ministra a sus servidores. Dios se manifiesta cuando le pedimos ayuda. Podemos ver la intervención de Dios para con Daniel varias veces. Dios lo libró del foso de los leones. Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Podemos ver aquí a Dios en todos lados y cómo Dios está involucrado en la historia, y Él cuida a sus hijos y a aquellos que están buscándolo. Aplicación, hermanos. No olvide que Dios está con nosotros. No deje de clamar a Dios. Aquí vemos que en capítulo, creo que es capítulo 9, Daniel está orando por su pueblo, y Daniel está literalmente agonizando en oración. Y Dios le manda ayuda y le manda ángeles para que le digan: Daniel, tu oración ha sido oída. Y esto es lo que Dios va a hacer. Y habla de las 70 semanas proféticas de Daniel. Maravilloso, hermanos. Hermano, tenemos que entender que aún en el tiempo en que vivimos, es un tiempo que está incluido en la profecía del Señor. Estamos en el tiempo donde esperamos la segunda venida de Cristo. Cristo viene otra vez. Y tenemos que entender que el pueblo de Dios no debemos bajar la guardia en cuanto a la oración, en cuanto a la vida en santidad, en cuanto a la consagración a Dios. No debemos de olvidarnos de que
Lo más importante de este mundo no es lo temporal, pero lo eterno. Lo más importante no es el gobierno humano, pero el gobierno divino que se va a establecer sobre esta tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Y no distraernos tanto con las cosas temporales que olvidamos las cosas eternas y perdemos el corazón que Daniel tuvo por orar por su pueblo. Hermano, imagínense que esta noche usted, y no va a suceder porque así Dios ya no habla, pero imagínense que esta noche usted viera una visión y viera cómo va a acabar este país, porque Dios lo va a juzgar, hermanos. No va a pasar por alto todo lo que está pasando en este país, con abortos, con homosexualismo, con todo esto. No va a pasar por alto, sobre todo cuando el gobierno lo respalda. ¿Me explico? Que usted viera una visión, ¿cómo va a acabar este país? Por el juicio de Dios. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Cómo responderíamos? Ahora, que usted viera una visión, ¿cómo va a acabar su pueblo? Si usted es mexicano, ¿cómo va a acabar los mexicanos? ¿Cómo van a acabar los guatemaltecos? ¿Cómo van a acabar los salvadoreños? ¿Cómo van a acabar los pueblos? Porque no aceptan al Señor, porque no reconocen la autoridad del Cristo y no se rinden a su voluntad. ¿Cómo van a acabar ellos, hermanos? Esto fue lo que Daniel vio. Fue lo que Daniel entendió. Y Daniel, amados hermanos, Daniel, fíjese lo que dice, y termino con esto porque se acabó el tiempo, pero note lo que dice. Cuando Daniel terminó de ver esta visión, fíjese lo que dice en el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé, ¿qué, hermanos? Quebrantado. Y estuve como enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hermano, nosotros no tenemos que tener sueños, porque ya no hay sueños, la palabra está completa. Pero sí podemos leer la Biblia y ver la profecía y lo que Dios va a hacer, el juicio que Dios va a traer a las naciones. Y la verdad que Dios va a traer a todo aquel que no conozca a Cristo, tendrá que ser juzgado y condenado. Y cómo Dios es quebrantado por esto. Y cómo Daniel, hermanos, él tenía un corazón por su pueblo. Tanto que Daniel, en el capítulo 9, mi Biblia dice oración de Daniel por su pueblo. Tanto que Daniel se puso a orar por su pueblo. Señor, muéstranos, Señor, tenos misericordia. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón por nuestro pueblo, hermanos. Un corazón por este país. Un corazón por tu gente. Yo recuerdo cuando estaba en Northland estudiando para pastor. Yo tenía un corazón, y aún lo tengo, hermanos, por mi pueblo, por los mexicanos. Y me preguntaban, ¿tú qué vas a hacer cuando gradúes? Yo les decía, yo voy a regresar a México a empezar una iglesia. Y así fue, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me dio un corazón por mi pueblo. Oremos, hermanos, que Dios nos dé un corazón por nuestro pueblo. Oremos que Dios nos dé un corazón por este país. Oremos que Dios nos dé un corazón por la gente que no conoce de Cristo, para orar por ellos, para interceder por ellos, para estar quebrantados por ellos. Usted lee el libro de Jeremías, lo acabo de terminar. Usted ve el libro de Jeremías. Y hay un pasaje donde Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías es el profeta, se le conoce el profeta llorón. ¿Por qué lloraba Jeremías? No porque le dolía o porque estaba enojado, pero porque él tenía un corazón por su pueblo, hermanos. Y le dice a Dios, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar, Jeremías, yo cómo voy a restaurar al pueblo de Israel, cómo lo voy a regresar a la tierra prometida. Jeremías es un libro, hermanos, de contrastes. El contraste del juicio de Dios por el pecado de Israel, pero el contraste de la restauración de Dios al pueblo de Israel, porque Dios es fiel a sus pactos y sus promesas, hermanos. Por eso le dice Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y le dice Dios a Saulo, hermanos, a Saulo de Tarso,
Saulo allá en Romanos capítulo 9, Romanos 9, Pablo está contándonos lo que él siente por su pueblo, y Pablo dice lo siguiente, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y luego dice más adelante: desear ellos mismos ser anatema por amor a mis hermanos, los judíos. Hermano, vemos el corazón de los siervos de Dios. ¿Por quién está su corazón, hermano? ¿Por quién está su corazón quebrantado? ¿Por quién está mi corazón quebrantado? A veces tristemente es: pues pastor, no está quebrantado. No me duele por nadie nada. Quizá debiéramos leer la Biblia, hermanos, y ver lo que va a pasar. Y pedirle a Dios: Dios, quebranta mi corazón por tu pueblo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este estudio que es precioso y muy histórico, pero ciertamente profético, y todo sucedió como tú lo dijiste. Dios, te pido que nos ayudes a tener un corazón por nuestro pueblo. Nos ayudes a tener un corazón por nuestra gente, pero también por tu pueblo. Orar por la paz de Jerusalén. Señor, ayúdanos a tener un corazón por las almas perdidas. Ayúdanos a tener un corazón por la iglesia, por tu pueblo, el pueblo de los santos, del que habla tanto Daniel 7, el pueblo de los santos. Señor, la iglesia, los creyentes. Ayúdanos, Señor, a tener, como dijo Santiago, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No porque quieres que estemos tristes, Señor, pero porque a veces nuestro gozo y nuestra alegría es por cosas triviales, temporales, pasajeras, y que no tienen nada que ver con el reino de Dios ni con el bien de la humanidad para que ellos conozcan de Cristo. Dios, ayúdanos. Y gracias por Daniel, que respondió de tal manera, y gracias por el arcángel Gabriel, que le ayudó a entender, y gracias por todo lo que él vio y lo que ahora entendemos, ya que la historia se cumplió y la profecía se cumplió. Ayúdanos, Dios, a aprender más de ti. Bendice, Dios, el resto de esta noche y ayúdanos a tener un corazón para Cristo. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner